Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior estuvimos platicando sobre los procesos cautelares. Todavía no hemos platicado específicamente de cuando llegamos al punto de que unas diligencias se denominan procesos cautelares, pero vamos adentrándonos en el tema. Entonces habíamos platicado en principio de esa clasificación que tiene el código entre lo que denomina seguridad de las personas, que es lo que conocemos como medidas de seguridad, y por la otra parte las medidas de garantía. Platicamos de qué se tratan estas medidas de seguridad y estábamos platicando de las medidas de garantía. Decíamos que el código contempla específicamente esas 6 que ven ustedes en la pantalla, y de estas ya platicamos sobre el arraigo y estábamos platicando sobre la anotación de la demanda. No sé si tienen alguna duda antes de que continuemos. ¿No? Bueno, pues de la anotación de demanda habíamos dicho ya que la esencia del tema es que en principio la medida debe recaer sobre un bien que, si quiere tomen su cuaderno porque después los vamos a... La medida debe recaer en principio sobre un bien que esté inscrito en algún registro público, porque precisamente ahí es donde se va a anotar la demanda. Y entonces podría recaer esta medida únicamente sobre bienes inmuebles, que por su naturaleza tendrían que estar inscritos en el registro de la propiedad, o sobre bienes muebles identificables que estén inscritos en algún registro público. Según el caso podría ser el mismo registro de la propiedad, el registro de la propiedad intelectual, el registro mercantil, etc. Eso por una parte. Y luego por la otra, que la medida esta no procede en general para asegurar un interés patrimonial que yo pudiera tener, sino procede cuando, como consecuencia del proceso, si declararan con lugar mi demanda, yo esperaría que se constituya, se modifique o extinga un derecho real sobre precisamente ese bien. Es decir, el bien debe ser precisamente lo que está en disputa para que proceda la anotación de la demanda. Habíamos dicho también que en el caso específico de la regulación del registro de la propiedad, la ley establece que si en 5 años, transcurridos 5 años desde que se hizo la anotación, cualquiera con una simple solicitud al registro puede pedir que esa anotación quede sin efecto. Entonces es algo con lo que hay que tener cuidado, porque pues de lo contrario podría ser que nos quedemos sin la medida precautoria sin siquiera enterarnos del tema. Y pues yo creo que con eso estaríamos con la anotación de demanda. Pasemos entonces al embargo. La idea del embargo es asegurar un interés patrimonial en general que pudiera tener la persona dentro del proceso. Y entonces, en este caso, no se necesita que el bien tenga alguna vinculación con el objeto del litigio. Podría tenerla o no tenerla, no importa. No es excluyente una cosa de la otra. Entonces, digamos, si por ejemplo a mí me chocan mi carro y yo voy a reclamar esos daños y perjuicios, yo podría pedir el embargo sobre el mismo vehículo con el cual me chocaron mi carro y de alguna manera está relacionado con el objeto del litigio, pero está relacionado por un tema puramente causal, por un tema de los hechos que ocurrieron y que el vehículo fue el que sirvió de instrumento para causarme los daños y los perjuicios, pero no porque yo pretenda la constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre ese bien. Yo lo que quiero es que me paguen X cantidad de dinero. Y entonces eso lo puedo asegurar embargando ese vehículo, o embargando un bien inmueble, o embargando una cuenta de depósitos monetarios, o embargándole su porcentaje legal del sueldo al demandado, etc. Entonces, puede existir alguna relación
o no con el tema objeto de litigio, pero en esencia lo que me interesa en el fondo, si declaran con lugar mi demanda, es un tema puramente patrimonial, no de constitución, modificación o extinción de un derecho sobre ese bien. Y esa es parte fundamental de la diferencia que existe entre el embargo y la anotación de demanda. Entonces dice el artículo 527 que podrá decretarse precautoriamente el embargo de bienes que alcancen a cubrir el valor de lo demandado, intereses y costas para cuyo efecto son aplicables los artículos referentes a esta materia establecidos para el proceso de ejecución. Y los artículos que se refieren al embargo para el proceso de ejecución los tenemos del 301 en adelante. Y entonces nos interesan especialmente algún par de estos artículos. Primero, el mismo 301, que se refiere a la designación que el mismo acreedor hace respecto a sobre qué bien debe recaer la medida. Entonces, la norma dice que el acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya de practicarse el embargo. Y la parte restante no es tan aplicable porque esta parte del artículo 301 y siguientes está referida a un trámite del proceso de ejecución. Entonces se lo van a ver ustedes en Procesal Civil 3. Básicamente aquí la idea es que ya puestos dentro del trámite de una ejecución, se le requiere el pago al deudor y si no paga, se le traba un embargo sobre sus bienes. Y de ahí en adelante sale esta regulación. Obviamente cuando simplemente lo pedimos como medida precautoria, pues toda esa parte de la existencia de un requerimiento y etcétera no es aplicable. Entonces lo que nos interesa es que el acreedor tiene en principio el derecho a señalar sobre qué bien debe recaer el embargo. Y esto es precisamente porque, como les digo, el tema no es el objeto del litigio. La idea es simplemente garantizar un interés patrimonial en general que se podría garantizar con ese bien o se podría garantizar con cualquier otro. Nos interesa también en alguna medida el artículo 303. El artículo 303 parecería estarse refiriendo a, en general, cualquier bien que sea embargado, y en realidad no es así. La norma dice que el embargo apareja la prohibición de enajenar la cosa embargada. Si esta prohibición fuese infringida, el embargante tiene derecho a perseguirla de cualquier poseedor, salvo que el tenedor de la misma opte por pagar al acreedor el importe de su crédito, gastos y costas de ley. Entonces dice la norma que si me embargan un bien, yo tengo una prohibición de enajenar ese bien. Pero eso al final de cuentas no es tan cierto. El embargo, si recae sobre un bien inmueble o si recae sobre un bien mueble identificable inscrito en algún registro, funciona en cuanto a la posibilidad de disponer del bien, funciona igual que la anotación de la demanda. Es decir, yo puedo disponer del bien en el caso de la anotación de demanda a pesar de esa anotación, y en el caso del embargo también puedo disponer del bien a pesar del embargo. ¿Por qué? Porque registralmente tanto el embargo como la anotación de demanda se cumplen mediante una anotación registral. Entonces, el Código Civil establece al respecto en su artículo 1149. Dice el capítulo este se titula de las anotaciones y sus efectos. Entonces dice el artículo 1149, podrán obtener anotación de sus respectivos derechos. En esta primera parte del artículo, cuando la norma hace referencia a anotación, se está refiriendo a una anotación registral. Hay anotaciones por varias razones. Una de ellas es la anotación de demanda, pero no es la única. Entonces, cuando hablamos de una anotación registral, no necesariamente hablamos de una anotación de demanda.
Y entonces dice, inciso primero, el que demandara en juicio la propiedad, constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles u otros derechos reales sujetos a inscripción o la cancelación o modificación de este. Este inciso primero sí se refiere a la anotación de demanda. Entonces, uno de los supuestos de la anotación registral es la anotación de demanda. Pero luego tenemos otro en el inciso segundo. El que obtuviere mandamiento judicial de embargo que se haya verificado sobre derechos reales inscritos del deudor. Entonces, cuando el embargo recae sobre un bien inscrito en el registro, lo que va a ocurrir es que sobre ese bien se va a hacer una anotación de embargo. Y entonces, las disposiciones relativas a anotaciones funcionan tanto si es anotación de demanda como si es anotación de embargo. Entonces pasa lo mismo que con la anotación de demanda, tengo que tener el cuidado de no dejar que transcurran 5 años sin pedir la reiteración de la medida, porque si no cualquiera puede solicitar que sea cancelada. Pero además, funciona también o es aplicable también el artículo 1163 del Código Civil, que establece los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse o gravarse, pero sin perjuicio del derecho de aquel a cuyo favor se haya hecho la anotación. En todo este artículo 1163, cuando el código habla de anotar, anotación, etcétera, está hablando de anotación registral, no específicamente de anotación de demanda. Entonces eso quiere decir que este artículo 1163 es aplicable para las anotaciones de demanda, pero también es aplicable para las anotaciones de embargo. Y entonces en cualquiera de los dos casos, si sobre el bien que es de mi propiedad recae cualquiera de estas dos medidas, yo puedo disponer del bien. Pero el que adquiera ese bien o el que adquiera algún derecho sobre ese bien va a quedar sujeto a las resultas del proceso. Lo mismo que decíamos con respecto a la anotación de la demanda. Entonces eso nos lleva a que no es tan cierto lo que dice este artículo 303 en el sentido de que el embargo apareja la prohibición de enajenar la cosa embargada. Eso solo aplica cuando estamos en presencia de un bien mueble que no está inscrito en un registro público. Entonces existe la prohibición. De lo contrario, nos guiamos por el artículo 1163 del Código Civil. Puedo disponer del bien, pero el que lo adquiera queda sujeto a las resultas del proceso. En realidad nos interesan todas las normas, pero para efectos de la clase vamos a ver solo algunas de ellas. Entonces vamos a platicar también algo sobre el artículo 305, que se refiere al depositario. Dice, el ejecutor nombrará depositario de los bienes embargados a la persona que designe el acreedor, detallando los bienes lo más exactamente posible, a reserva de practicar inventario formal si fuera procedente. Entonces lo interesante de esta norma es que, salvo que se trate de bienes inscritos en un registro público, cuando el juez decreta un embargo, tiene que nombrar también un depositario. Cuando se trata de bienes inscritos en un registro público, no, porque como decimos, el embargo se materializa simplemente mediante una anotación de embargo. Pero cuando se trata de otro tipo de bienes, el juez tiene que designar un depositario. Y por eso vemos que, por ejemplo, cuando se pide el embargo de las cuentas de depósitos monetarios de una persona, el juez designa como depositario de lo embargado al gerente. Si se pide el embargo del porcentaje legal del sueldo de una persona, el juez designa como depositario de lo embargado al cajero pagador de la empresa, etc. Siempre se designa un depositario para que exista un responsable de que la cosa efectivamente quede a disposición del juez. En cuanto a los bienes inscritos en los registros, vamos a ver el artículo 308. Todo embargo de bienes inmuebles o derechos reales se notará en el respectivo registro de la propiedad inmueble, para lo cual librará el juez de oficio el despacho correspondiente. Y por el momento nos quedaríamos aquí con estas disposiciones del embargo. Entonces, en esencia, me interesa que tengan claro la diferencia entre anotación de demanda y embargo en cuanto a en qué casos procede uno y en qué casos procede otro. La anotación de demanda procederá cuando el litigio versa precisamente sobre ese bien, de tal manera que yo esperaría que si declaran con lugar mi demanda,
se cree, se modifica, o se modifique o se extinga algún derecho real sobre ese bien. Y el embargo procede, entonces se necesita una íntima relación entre el bien sobre el cual va a recaer la medida y el objeto del litigio. Básicamente el bien es el objeto del litigio o algún derecho sobre ese bien. En cambio, en el embargo, lo que interesa es asegurar un interés patrimonial en general. Y entonces podría ser sobre ese bien, podría ser sobre cualquier otro, el bien podría o no tener relación con el objeto del litigio, no importa. Y la idea, en principio, con el embargo, es eventualmente rematar ese bien, porque yo no tengo un interés directo sobre ese bien. Entonces a mí eventualmente lo que me interesa, salvo que el demandado me pague en el camino, pero lo que si el tema se complica, esto tiene que llegar a sentencia y hay que ejecutar esa sentencia, la idea para lo que yo pedí ese embargo era como para dejar reservado el derecho de eventualmente poder rematar ese bien, que lo pudiera rematar el juez. Con la anotación de demanda no, todo lo contrario. Nunca vamos a llegar a un remate porque precisamente a mí lo que me interesa es un derecho sobre ese bien. Entonces, por ejemplo, si yo estoy discutiendo la nulidad de un negocio jurídico en virtud del cual yo perdí, por lo menos en el plano teórico o en el plano formal, la propiedad sobre un bien, yo esperaría que declarada con lugar esa demanda, el bien regrese a ser de mi propiedad, no me interesa rematarlo. Entonces ahí está la diferencia entre esas dos medidas. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces platiquemos sobre el secuestro. Para el secuestro establece el artículo 528 que el secuestro se cumplirá mediante el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición de servirse en ambos casos de la misma. Entonces, en principio, el secuestro se lleva a cabo quitándole la cosa de su poder al deudor, y hay que entregarla, dice la norma, en depósito a alguien, ya sea un particular, que será el depositario, o a una institución. La redacción que tiene el código en esta parte parecería dar lugar a suponer que estamos hablando de dos cosas distintas, porque dice, el secuestro se cumple de esta forma, dice el primer párrafo, y el segundo párrafo inicia estableciendo, en igual forma se procederá en estos casos, como que si el secuestro en general fuera lo que está establecido en el primer párrafo y se siguiera de una forma parecida en los casos que establece el segundo párrafo. En la práctica normalmente se entiende que por regla general deberían seguirse estas mismas disposiciones del segundo párrafo para todos los casos de secuestro. Entonces dice, en igual forma se procederá cuando se demande la propiedad de bienes muebles, semovientes, derechos o acciones, o que se constituya, modifique o extinga cualquier derecho sobre los mismos. Como vemos, la redacción de ese segundo párrafo nos lleva a un tema muy similar a lo que pasa con la anotación de la demanda. Es decir, se necesita un vínculo entre el bien que va a ser objeto de la medida y el objeto del proceso. Entonces, cuando estamos discutiendo la propiedad del bien o la constitución de algún derecho sobre un bien, se puede pedir el secuestro. Entonces, la idea del secuestro es que el bien se le entregue a un depositario, que este depositario se encargue de su conservación, y entonces si eventualmente el juez declara con lugar esa demanda y dice que el legítimo titular de este bien es el demandante, pues ya simplemente le ordena al juez que se lo entregue y se acabó. Entonces, por regla general, aunque la redacción es un poco confusa y parecería dar lugar a pensar
que el primer párrafo se refiere a una cosa y el segundo párrafo se refiere a otra cosa, normalmente el juez, para conceder el secuestro, exige esa vinculación entre el bien que va a ser objeto de la medida y la materia que se está discutiendo en el proceso. Otra cuestión importante de el secuestro es que este procede solo respecto de bienes muebles, no procede respecto de inmuebles. Y entonces no importa realmente si el bien está inscrito o no en un registro público, lo que importa es que sea un bien mueble. Siendo un bien mueble, se puede desapoderar de las manos del deudor y se le puede entregar a este depositario para que se encargue de su conservación. ¿Dudas con el secuestro? ¿No? Entonces, veamos la intervención. Para la intervención, en principio, tenemos el artículo 529 del Código, el cual establece que cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse la intervención de los negocios. Podrá decretarse asimismo la intervención en los casos de condominio o sociedad, a los efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. El auto que disponga la intervención fijará las facultades del interventor, las que se limitarán a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor o del condueño, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación. Asegurado el derecho del acreedor, se decretará de inmediato el cese de la intervención. Entonces, en principio, esta norma nos establece que la intervención procede en varios casos. El primer párrafo regula 3 distintos supuestos atendiendo a la naturaleza del negocio, del establecimiento. Dice establecimientos de naturaleza industrial, comercial o agrícola. Entonces dice que en esos casos se puede decretar la intervención de los negocios. La inmensa mayoría de los casos en los que se pide la intervención son aquellos que se refieren a temas de naturaleza comercial, establecimientos de naturaleza comercial. Y eso nos lleva a la aplicación del Código de Comercio, al que vamos a llegar en un momento. Solo vamos a terminar de platicar aquí sobre el 529. Entonces, en principio, ese primer párrafo establece esa intervención sobre establecimientos que pueden ser de naturaleza industrial, comercial o agrícola. El segundo párrafo ya regula temas distintos. Podrá decretarse asimismo la intervención en los casos de condominio o sociedad. Aquí la norma, cuando se refiere a sociedad, está pensada sobre todo en una sociedad de carácter civil, o aunque no hubiera sido esa expresamente la intención, o específicamente la intención, quedó reservado para sociedades civiles esta parte, porque para sociedades mercantiles, insisto, tenemos una norma en el Código de Comercio a la que ya vamos a llegar en un momento. Entonces dicen los casos de sociedad, hablando de sociedades civiles. Y luego dicen los casos de condominio, es decir, cuando 2 o más personas son dueñas de un mismo bien, en el caso de los condueños. Entonces en ese caso dice que si hay una explotación irregular o un aprovechamiento del bien por parte de uno de ellos en perjuicio de los demás, se puede pedir la intervención. Y luego sí es importante el tercer párrafo, que es una disposición general. Ese aplica para cualquier intervención y es algo que en la práctica se descuida mucho, que dice: el auto que disponga la intervención fijará las facultades del interventor, las que se limitarán a lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor o del condueño, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación. Entonces, es importante que la norma dice que en la resolución en que se decrete la intervención deberían fijarse las facultades del interventor. Y les decía que esto en la práctica se descuida mucho. Normalmente en la práctica el juez simplemente decreta la intervención
y ordena algunos temas que son necesarios para la ejecución de esa medida. Por ejemplo, dice, nombra un interventor, si es la intervención de una empresa mercantil, ordena la anotación de esa intervención en el registro mercantil, pero lo normal es que el juez no cumpla con esta parte de fijarle sus facultades al interventor. Entonces, cuando yo pido una medida de intervención, tengo que tener el cuidado de, en cumplimiento de lo que está aquí dispuesto, pedirle al juez que le fije las facultades al interventor. Lo más seguro es que el juez no se las fije, pero el resultado o lo que podría pasar es diferente si yo lo pido a si yo no lo pido. Si yo pido que el juez le fije sus facultades al interventor y el juez omite darle cumplimiento a esto en su resolución, si la otra parte impugnara esa resolución, la consecuencia sería simplemente que el juez va a tener que completar su resolución e indicar que se fijan las facultades del interventor y que serán las siguientes. Si yo no lo pido y la otra parte impugna esa resolución, la consecuencia es que el juez no debió haber decretado esa medida, porque yo no formulé bien mi petición. Entonces no es simplemente de completar la resolución y asignarle sus facultades al interventor, sino que la medida tendría que quedar sin efecto, porque desde el principio el juez, al calificar mi petición, tuvo que haber resuelto en el sentido de denegar la petición porque no formulé una petición completa. Entonces es diferente. Si yo lo pido y el juez no lo resuelve, no hay problema, o por lo menos no hay un serio problema. Pero si yo no lo pido, entonces puedo verme después privado de esa intervención. No solo puede, debe. Siempre que usted pretende que el juez nombre a alguien para que haga algo en el proceso, usted tiene que proponer a la persona. De hecho, y eso aplica igual para el embargo, que dijimos que salvo que sea de algún bien inscrito, el juez tiene que nombrar un depositario. Aplica para el secuestro, donde también dijimos que tiene que haber un depositario. Ahí sí necesariamente es con natural a la medida de secuestro que se le quite el bien al deudor y se le entregue a este depositario. Y es aplicable aquí para la intervención. En todos esos casos, usted está pidiendo que el juez nombre a alguien para que haga algo. Y entonces usted lo tiene que proponer. Si usted no propone al depositario en el caso del embargo, o al depositario en el caso del secuestro, o al interventor en el caso de la intervención, el juez le va a denegar la medida. Entonces siempre hay que proponerlo. Lo mismo cuando, por ejemplo, usted pide que una notificación se haga por medio de un notario notificador, tiene que proponer al notario, porque en todos esos casos la persona que se va a nombrar es un auxiliar del juez. Por lo tanto, el juez lo nombra, pero para nombrarlo necesita esa proposición de su parte. Distinto a lo que pasa, dijimos en su momento, en el caso de los abogados. El abogado no es auxiliar del juez, el abogado es auxiliar de la parte. Por lo tanto, usted no se lo propone, usted solo le avisa al juez quién es su abogado. Pero en todos estos casos sí hay que proponerlo, y de lo contrario le van a denegar la medida. Teóricamente no, en la práctica sí, y me voy a extender un poco en la explicación. Teóricamente, el obligado al pago es el que sea condenado al pago de las costas. De hecho, si usted revisa el arancel de abogados, es una ley que tiene un nombre bien largo, pero dice que es el arancel de abogados, procuradores, mandatarios, no sé qué, depositarios, entre otras cosas. Cuando el código regula el tema del depósito, entonces, siendo así que está esto establecido en el arancel, de conformidad con el arancel, alguien que haya sido designado como depositario en el proceso puede presentar su liquidación para que le paguen sus honorarios. Dentro de la misma regulación de los depositarios aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil,
El artículo 42 del Código establece que los depositarios e interventores que administren o participen en la administración de los bienes depositados gozarán de honorarios conforme al arancel respectivo. Entonces, teóricamente, yo podría, digamos, en un proceso proponerlo a usted como depositario o como interventor y que usted se quedara sujeto a que dentro de saber cuánto tiempo que exista una condena al pago de costas procesales, usted le cobre sus honorarios al que sea condenado al pago de costas. En la práctica, eso no funciona así, porque si yo le digo a usted, mire, lo voy a proponer en este proceso para que sea interventor de esta empresa, lo primero que usted va a preguntar es cuánto me va a pagar. Entonces, en la práctica, el interesado, el que pide la medida, corre con esos gastos. Después podrá ver si logra recuperar algo en la liquidación de costas, pero en principio le toca correr con esos gastos. ¿Algo más hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces ahora sí pasamos al Código de Comercio. En su artículo 661, el Código establece que la orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre ésta en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos, mediante el nombramiento de un interventor que será a cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles de la empresa y conservar el remanente a disposición de la autoridad que ordenó el embargo. No obstante, podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. Entonces, es una norma no muy extensa, pero que tiene varias implicaciones para todo esto que estamos platicando. En principio, cuando el código se refiere a esta medida, se refiere a ella con el nombre de intervención. Ya leímos por ahí la norma. Cuando vemos la disposición aquí en el Código de Comercio, empieza diciendo que la orden de embargo contra el titular de la empresa mercantil solo podrá recaer sobre este en su conjunto, etcétera, mediante el nombramiento de un interventor. Y de ahí sale en la práctica la denominación del embargo con carácter de intervención. Cualquiera de las dos es aceptable. Si usted le pide al juez que le decrete una intervención sobre una empresa, el juez se la decreta. Si usted le pide que le decrete un embargo con carácter de intervención sobre la empresa, el juez se la decreta. Son sinónimos, podríamos decir. Luego, dice que la orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo puede recaer sobre esa empresa en su conjunto. Es decir, la regla general es si hay una persona que sea dueña de una empresa mercantil, el único embargo que procede en contra de esa persona o sobre bienes de esa persona es el embargo con carácter de intervención o la intervención, como le querramos llamar. Y eso excluye cualquier otro embargo. Esa es la regla general. Entonces, eso es bien importante, sobre todo en el caso de que el demandado o futuro demandado sea una sociedad mercantil. Porque las sociedades mercantiles siempre son dueñas de por lo menos una empresa mercantil. Si es una persona, ahorita voy con usted, si es una persona individual es diferente. Porque una persona individual puede ser propietaria de una empresa o no. De hecho, la mayoría de personas no somos dueñas de una empresa. Yo, por ejemplo, no tengo una empresa mercantil a mi nombre. Entonces, en mi caso, si alguien me demanda, la norma no funciona para mí. Ahora, si yo fuera un comerciante individual, tengo una empresa inscrita a mi nombre, la norma es aplicable. Y en el caso de las sociedades mercantiles, como siempre son titulares de por lo menos una empresa mercantil, siempre es aplicable esa norma. Y eso quiere decir que aplica esa regla general. Salvo algunas excepciones que establece después el mismo artículo, no procede ningún otro embargo, solo el embargo con carácter de intervención. Y eso sobre todo lo vemos en el caso de que se pide el embargo de cuentas. Con bastante frecuencia vemos que se pide el embargo de cuentas de depósitos de una sociedad mercantil. Y peor todavía, con bastante frecuencia, vemos que el juez lo decreta, cuando de conformidad con la norma no se podría. Si yo demando a la sociedad, tendría que pedir la intervención de la empresa que es propiedad de esa sociedad. No podría, siguiendo la regla general,
pedir ese embargo de las cuentas. Ya luego tenemos la excepción a la regla. Siguiente párrafo que dice, no obstante podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. El problema es que, por regla general, el embargo de las cuentas de una sociedad siempre va a perjudicar la marcha normal de la empresa mercantil. Ya no va a haber dinero para pagarle a los acreedores, a los empleados, las rentas, los servicios, etc. Entonces, salvo que yo tuviera una muy buena justificación y que se la expusiera al juez en la solicitud, el juez no debería decretar embargos sobre cuentas. Distinto es, por ejemplo, con un bien inmueble, porque salvo que el giro de la sociedad sea precisamente la actividad inmobiliaria, la sociedad a lo mejor es dueña de un bien inmueble que es el que usa para sus oficinas, pero es dueña desde hace 50 años del bien y seguirá siendo dueña durante otros 50 años más de ese bien. Entonces no le perjudica la marcha de la empresa el que se embargue ese bien. Por eso es que en algunos de ustedes que les asigné un caso que tenía algo que ver con esto, les decía, una sociedad que no es dueña de un bien inmueble, pasa esto. Si fuera dueña del bien inmueble, no tendríamos en principio problemas con que le embargaran el bien. Ahora, si no es dueña de un bien inmueble, pues no son embargables los otros bienes, salvo alguna explicación razonable, y por lo tanto tenemos que acudir a la intervención. Dígame. En su momento se había mencionado de que si, por ejemplo, se solicitaba embargo, no se podía solicitar arraigo. No es que no se pueda solicitar, es que el juez no lo debería otorgar. Porque usted puede pedir lo que quiera, el tema es que el juez se lo dé. Entonces lo que establece el decreto 15-71 del Congreso es que no procede el arraigo cuando existe embargo o bienes suficientes que garanticen el cumplimiento de la obligación. Por supuesto, si ya sabemos que el juez no debería concederle la medida, lo lógico sería que tampoco la pida, pero no existe una prohibición de que usted formule la petición. Lo que existe una prohibición es para que el juez se lo otorgue. Otra cuestión importantísima aquí es que la intervención puede recaer sobre una empresa, no sobre una sociedad. Por eso les hacía la salvedad cuando veíamos en el Código Procesal Civil, el 528, 529, que trata el tema de la intervención, cuando habla de los casos de condominio o sociedad, cuando se refiere el código ahí a sociedad, no se está refiriendo a sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles, la sociedad es una persona jurídica y como persona jurídica que es dueña de una o más empresas mercantiles. Las empresas son bienes muebles. Entonces hay que recordar que la intervención en general es un embargo, con las características especiales de que recae sobre la empresa, etcétera, pero es un embargo. Entonces el embargo solo puede recaer sobre bienes. La sociedad no es un bien, es una persona jurídica. Por lo tanto, es incorrecto, el juez debería de negarlo si yo le pidiera la intervención sobre una sociedad. En la práctica a veces vemos personas que formulan su petición en ese sentido y peor todavía vemos jueces que lo otorgan, pero eso es totalmente erróneo. El embargo solo puede recaer sobre el bien, no sobre la persona. Para que vean con un ejemplo burdo cómo es de erróneo que el juez decrete la intervención de una sociedad, es como si yo demandara a una persona individual y en lugar de pedir un embargo sobre algún bien que sea propiedad de esa persona individual, pido un embargo sobre la persona. Es ilógico, pues lo mismo pasa aquí. La medida puede recaer sobre un bien que sea propiedad de la sociedad, pero no sobre la sociedad en sí misma. Puedo pedir la intervención de la empresa, nunca la intervención de la sociedad. Y creo que ahí estaríamos con esto. Luego, si regresamos a esas disposiciones de los primeros artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos alguna regulación con respecto al depósito. A partir del artículo 34 hay algunas disposiciones relativas al depósito. Y específicamente en el artículo 37 hay unas disposiciones sobre los interventores. La norma dice o establece que el depositario de fincas rústicas o urbanas, de establecimientos industriales o comerciales o de propiedades agrícolas tendrá el carácter de interventor
y no podrá interrumpir las operaciones de la empresa respectiva. Tendrá la facultad de dirigir dichas operaciones, autorizar los gastos ordinarios del negocio, depositar el valor de los productos en un establecimiento de crédito y llevará cuenta comprobada de la administración. Podrá también nombrar o remover al personal con autorización del juez. Según los casos, el juez decidirá si las personas que han tenido la administración conservan su cargo parcial o totalmente bajo la sola fiscalización del interventor. Ahora, esta norma está muy bonita porque tiene temas específicos relativos a la intervención, pero no es aplicable a la intervención de empresas mercantiles, que es la gran mayoría. Si retomamos el Código de Comercio, en sus últimos artículos, el código tiene unas disposiciones que se titulan derogatorias y modificatorias, casi al final. Y dentro de esas tiene un artículo 6 romano, que dice: el embargo o intervención de empresas y establecimientos mercantiles se sujetará a lo establecido en el artículo 661 de este código, por lo que en estos casos no tendrá aplicación el artículo 37 del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ese artículo 37 sería aplicable solo a los otros tipos de intervenciones que vimos, en los casos de sociedad, en los casos de establecimientos agrícolas, etcétera. En esos casos será aplicable el artículo 37, pero cuando se trate de empresas mercantiles, no. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué manda? ¿Cuál? El último que vimos es el artículo 6 romano de las disposiciones derogatorias y modificatorias. ¿Alguna duda de estas primeras 5 medidas de garantía? ¿No? Bueno, entonces llegamos a la última, que son las providencias de urgencia. Las providencias de urgencia, tenemos que tener claro de que el código aquí lo que hace es una distinción, en el sentido de decir, tenemos normas sobre medidas de garantía en el propio Código Procesal Civil y Mercantil, que son esas 5 primeras que tienen ustedes en su pantalla. Luego tenemos algunas disposiciones sobre medidas de garantía dispersas en la legislación. Por ejemplo, si vamos a la ley sobre derecho de autor y la ley de derecho de autor y derechos conexos, ahí hay algunas medidas precautorias específicas para los casos que se vinculen a ese tipo de derechos. Si vamos a la ley de propiedad industrial, igual. Si vamos a la competencia desleal, pues en materia de competencia desleal, pues también hay algunas disposiciones específicas, etcétera. Así tenemos dispersas por la legislación varias normas que se refieren a medidas cautelares. Y entonces, teóricamente, esas medidas cautelares que están por ahí establecidas deberían ser funcionales para todos los casos, por lo menos para la gran mayoría de casos. Y de hecho, en esa gran mayoría de casos, así es. A mí me sirve para casi todos los casos alguna de las medidas que están establecidas en la legislación. Pero hay algunos casos muy especiales en los que no. Algunos casos en los que para garantizar mi derecho no me sirve ni un embargo, ni un secuestro, ni una intervención, ni un arraigo, nada de todo esto. Y entonces ahí la ley lo que hace en este artículo 530 es como dejar abierta la puerta para que se pueda pedir lo que sea específico para ese caso muy aislado en donde no me servía ninguna de las otras medidas. Cuando hablamos entonces de providencias de urgencia, no es porque sea urgente que el juez decrete alguna de las otras 5 medidas, es un tema totalmente independiente. De hecho, solo me sirve esto cuando ninguna de las otras medidas me es funcional. Okay. Entonces, dice el artículo 530 del Código: fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este Código sobre medidas cautelares, ahí es donde me hace la separación. Entonces, si
mi caso se soluciona o es aplicable para mi caso un arraigo, un secuestro, un embargo, una intervención, entonces eso será lo que pida. Entonces por eso dice, fuera de los casos regulados en los artículos anteriores, si nada de los artículos anteriores del 523 en adelante me sirve, entonces podemos empezar a platicar de este 530. Y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, si hay algo específico en alguna otra parte del código sobre medidas cautelares, como en el caso del divorcio, por ejemplo, que tiene algunas medidas cautelares específicas, seguiré aquello. Pero si nada de eso me sirve, entonces dice, quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho a través de los procesos instituidos en este código, se halla tal derecho amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que, según las circunstancias, parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo. Entonces, ¿qué le puedo yo pedir al juez con base en este artículo 530? Cualquier cosa. El juez será el encargado de verificar, cuando decida si me otorga la medida, si efectivamente es algo que tienda a asegurar los efectos de la decisión sobre el fondo. Y entonces, dependiendo de eso, me otorgará la medida o no. Vamos a ver algunos ejemplos de providencias de urgencia. Dígame. ¿A qué se refiere el código cuando dice la parte de asegurar los efectos de la decisión sobre el fondo? O sea, En realidad, esa es la idea con cualquier medida precautoria. Dicho en otras palabras, que tal vez las encontrará con más frecuencia en un libro, es asegurar las resultas del proceso. Entonces, a eso es a lo que se refiere el código aquí. Eventualmente, la idea es que usted tenga una decisión sobre el fondo del asunto. Precisamente se supone que para eso es el proceso, para que mediante una sentencia el juez dirima el conflicto que le fue sometido a su conocimiento. Entonces va a existir una decisión sobre el fondo del asunto. Y la idea de las medidas precautorias es garantizar que los efectos de esa decisión sobre el fondo del asunto se puedan ejecutar, se puedan llevar a cumplimiento, a cabo. Entonces, hay casos muy específicos en los que para asegurar eso no le sirve ninguna de todas estas medidas. Entonces, pero de todos modos usted tiene el derecho de asegurar que ese resultado del proceso se pueda materializar en su momento. Y entonces a eso es a lo que se refiere. Entonces tenemos por aquí, vamos a ver por aquí algunos ejemplos de providencias de urgencia. Como les digo, no podemos tener una lista exhaustiva de providencias de urgencia, porque como providencias de urgencia usted puede pedir cualquier cosa que se le ocurra. Ya dependerá del juez si se la concede o no, según la naturaleza del tema y según la naturaleza de lo que se esté pidiendo. Las medidas precautorias en general, como regla general, no son excluyentes entre sí. Ahora, es una regla general que tiene muchas excepciones. Porque, por ejemplo, ya vimos que en principio, si el juez le concedió un embargo, no debería concederle un arraigo. Sobre un mismo bien, por ejemplo, usted no debería pedir la anotación de demanda y además el embargo, porque son cosas distintas las que quiere. Entonces, o se quiere quedar usted con el bien, pide la anotación de demanda, o lo quiere rematar, pide el embargo, pero no debería pedir ambas cosas a la vez. La regla general ya vimos que cuando el demandado es titular de una empresa mercantil es que solo procede la intervención. Entonces eso me excluiría la posibilidad de, por ejemplo, pedir el embargo de las cuentas de este demandado, salvo que, como dice la norma, no se perjudique la marcha normal de la empresa, y entonces yo se lo explique al juez y el juez así lo conceda. Entonces tenemos esas particularidades por ahí, pero en principio, como regla general, las medidas precautorias no son excluyentes entre sí. Entonces, si vemos el mismo
ejemplo que yo les puse cuando hacíamos la presentación de cómo hacer una demanda, en esa demanda se pidió la anotación de demanda, que era lo verdaderamente importante porque era una demanda de nulidad absoluta de un negocio jurídico, pero además se pidió algún embargo, creo que de las cuentas del demandado. Obviamente eso no me garantiza la esencia del proceso, que es la nulidad. O sea, yo la nulidad, si solo pidiera el embargo de cuentas de depósitos, por mucho que en esas cuentas de depósitos hubieran muchísimos millones de quetzales, no aseguro las resultas del proceso, la esencia de las resultas del proceso. Pero además del resultado principal que yo pretendo, que es la declaración de nulidad, también pretendo que condenen a la otra parte a pagar las costas. Y esas costas no me las voy a pagar con el mismo bien que era mío. Entonces, para esos efectos me sirve el embargo. Y entonces sí puedo pedir en una misma demanda las dos cosas. Una anotación de demanda sobre un bien y un embargo sobre otro bien. Porque con la anotación de demanda quiero garantizar algo y con el embargo quiero garantizar algo distinto. Y entonces, así en líneas generales, la respuesta es sí, usted puede pedir más de una medida precautoria. Solo tiene que cuidar de no caer en esos casos en los que las medidas son incompatibles o hay una prohibición específica para que se la otorgue. Entonces, decíamos que vamos a ver algunos ejemplos por aquí, que insisto, son puros ejemplos, no puede haber una enumeración exhaustiva de las providencias de urgencia. Son muy poco comunes, en la práctica es muy poco común estar en un caso en el que no me sirva ni el embargo, ni la anotación de demanda, ni el arraigo, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son casos de la vida real. Aquí dice que era una demanda de nulidad de una asamblea de accionistas, en la cual se nombró al administrador único de esa sociedad. Es decir, se celebró la asamblea de accionistas. Una de las decisiones que se tomó en esa asamblea fue nombrar a un administrador único. Entonces este administrador único contrató un notario que le hiciera su acta notarial de nombramiento, se inscribió esto en el registro mercantil y entonces como administrador único de la sociedad tengo mi título de representación con el cual supuestamente puedo representar a la sociedad para cualquier contrato, puedo, salvo que tenga alguna limitación, hasta vender los bienes de la sociedad. Entonces ahora resulta que, por lo menos según lo que se expone en la demanda, esa asamblea es nula, no se constituyó válidamente. Eso implicaría que las decisiones que se adoptaron en esa asamblea tampoco se adoptaron válidamente. Y dentro de esas decisiones que no se adoptaron válidamente está el nombramiento de esta persona. Entonces, como mínimo, está en tela de juicio si el nombramiento de esta persona es legítimo o no. Entonces, no hay ni el arraigo, ni el embargo, ni la anotación de demanda, nada de eso me sirve para evitar que esta persona siga ejercitando ese nombramiento. Entonces, como providencia de urgencia, puedo pedir que se suspenda ese nombramiento. Entonces, el juez decreta la suspensión del nombramiento, eso lo inscribo en el registro mercantil, y entonces inscrito en el registro mercantil, pues ya por lo menos se presume que es de conocimiento general el hecho de que esta persona tiene suspendido su nombramiento, y por lo tanto, cualquier negocio jurídico que celebrara ejercitando ese nombramiento sería inválido. Otro ejemplo, se demanda la nulidad de la convocatoria a la asamblea. La asamblea ni siquiera se ha llevado a cabo. Digamos que hoy apareció publicada en algún periódico la convocatoria a esta asamblea de accionistas. Yo me entero de esto, pero la convocatoria no está bien hecha. Faltó alguno de los datos que ordena la ley o no se hizo con la antelación debida. El tema es que la convocatoria no está bien hecha. Pero obviamente, si vamos a esperar a que se discuta toda la nulidad, primero se va a celebrar la asamblea, se van a tomar decisiones, se van a ejecutar esas decisiones. Entonces, como providencia de urgencia, se puede pedir que se suspenda la celebración de esa asamblea. Otro ejemplo, hay un contrato de distribución de ciertos bienes, pero es una distribución exclusiva. El principal le da a un distribuidor el derecho de distribuir de forma exclusiva esos bienes en un territorio. Y a pesar de esa cláusula de exclusividad, el principal celebra otro contrato de distribución con un distribuidor distinto para el mismo territorio. Entonces, la existencia de esa cláusula de exclusividad haría que ese segundo contrato sea nulo.
Entonces se demanda la nulidad de ese segundo contrato. Pero nuevamente, si esperamos a que todo el proceso se tramite, mientras esto pasa, tuvimos 5 años en los que este segundo distribuidor estuvo distribuyendo los bienes. Entonces ahorita voy con usted. Entonces, como medida precautoria, o como providencia de urgencia, podríamos pedir ahí que se prohíba al segundo distribuidor distribuir esos productos. Diga. No, simplemente providencias de urgencia y luego tiene que explicar en qué consiste la providencia de urgencia que usted está pidiendo para el caso en particular. Realmente lo que, porque no se podría como combinar, ¿verdad? ¿Combinar? ¿Qué combinar? Con otra, con la providencia de urgencia y establecerlo contra otra medida. Sí, se puede. Por ejemplo, quedémonos con este caso que tenemos aquí de los 2 contratos de distribución. Usted, como primer distribuidor, va a demandar la nulidad del segundo contrato, pero además demanda el pago de daños y perjuicios. Entonces usted pide que me prohíban a mí como segundo distribuidor distribuir esos bienes. Entonces tiene asegurado parte del tema, el hecho de que yo con mi actividad mercantil no la voy a seguir perjudicando a usted, pero ya en principio el que nos hayamos puesto en todo este problema le causó a usted daños y perjuicios. Entonces usted quiere un resarcimiento por esos daños y perjuicios, que seguramente no se los causé yo como segundo distribuidor, porque el principal haya infringido esa cláusula de exclusividad no es culpa mía. Pero entonces usted quiere que ese principal le resarce esos daños y perjuicios, usted podría pedir un embargo sobre bienes de este principal o una intervención sobre la empresa que sea propiedad de este principal. Y entonces ahí tenemos, como les insisto, algunos ejemplos. Lo que el juez tendría que verificar nada más es que efectivamente sea algo que tienda a asegurar las resultas del proceso. Un ejemplo que también es de la vida real, de una providencia de urgencia o de algo que se pide como providencia de urgencia que el juez debería denegar y que en este caso en particular denegó, era un caso en el que se reclamaba el pago de una suma de dinero. Y el deudor era alguien que se dedicaba a la importación de bienes para luego venderlos aquí en el territorio nacional. Entonces, en ese caso, como providencia de urgencia, pidieron que se decretara una prohibición en contra de esta persona de realizar importaciones. Eso de alguna manera, formalmente, legalmente, tendía a asegurar que me fueran a pagar a mí mi dinero. No. Básicamente lo que se buscaba era una medida de presión para forzar a esta persona que ya no pudiera ejercer su actividad y que entonces viera de dónde conseguía dinero y me pagara. Pero, pues obviamente, no es esa la idea de las providencias de urgencia, sino, como dice la norma, asegurar los efectos de la decisión sobre el fondo, asegurar las resultas del proceso. Y el juez tiene que ser muy cuidadoso en esa parte. Porque como es algo que no está específicamente previsto en la ley, pues no pasó por ese filtro del legislador de verificar que fuera algo razonable. Entonces el que debe verificar la razonabilidad del tema es el juez. ¿Estamos ahí con las providencias de urgencia? ¿No hay dudas? ¿Qué manda? La providencia de urgencia se llama providencia de urgencia. Usted lo que determina es el contenido. ¿Usted tiene alguna experiencia con amparos? No. Bueno, en un amparo, usted puede pedir un amparo provisional. Y el amparo provisional lo que consiste es en que mientras se tramite el amparo, usted necesita una especie de medida precautoria, una protección
de tal manera que a usted no le sigan violando sus derechos. Vayamos al principio. La razón de ser del amparo es que a usted le violaron sus derechos. Con un acto de autoridad le violaron sus derechos o existe una seria amenaza de que sus derechos van a ser violados. Entonces, el ejemplo más típico del amparo provisional, actualmente por varias razones ya no se aplica la pena de muerte, pero hace años cuando se aplicaba la pena de muerte, digamos que la persona estaba condenada a la pena de muerte y estimaba que habían existido violaciones al debido proceso en ese proceso, valga la redundancia, donde se llegó a esta condena. Y entonces presentaba su amparo. Pero resulta que si nos esperábamos a que se tramitara todo el amparo, muy probablemente iba a llegar la fecha de la ejecución, iban a matar a la persona y ya no iba a tener razón de ser todo el tema. Entonces, la ley de amparo permite, por supuesto le estoy hablando de un caso muy extremo, no necesariamente tiene que ser así de extremo, pero para evitar que le sigan violando sus derechos a la persona o que la amenaza se llegue a consumar, la ley de amparo permite que se otorgue un amparo provisional. Es decir, mientras definimos si existe la violación o la amenaza o no, el Tribunal de Amparo ordena algo que evita que la violación a los derechos se siga produciendo o que se llegue a consumar. ¿Qué es ese algo que puede decretar el tribunal? Depende del caso en particular. Entonces, cuando usted plantea un amparo, usted dice que por estas circunstancias necesita un amparo provisional que debe consistir en esto. Y entonces le pide al juez que se decrete el amparo provisional, el que deberá consistir en, y usted le explica al juez, al Tribunal de Amparo, en qué debe consistir ese amparo provisional. Más o menos lo mismo pasa aquí. Usted le pide al juez que le decrete una providencia de urgencia. Entonces le pide que como providencia de urgencia se decrete esto. En los casos del ejemplo, la suspensión del nombramiento, la prohibición del distribuidor de ejecutar ese contrato, etcétera, etcétera. Entonces esa es la idea. Básicamente lo que está detrás de todo esto es que el legislador le dice a usted, para que usted pueda garantizar sus derechos mientras se tramita el proceso, yo traté de abarcar todos los supuestos que se me vinieron a la mente como legislador, y entonces le ofrezco este abanico de opciones. Le doy 5 opciones en principio que son aplicables a cualquier caso: embargo, anotación de demanda, secuestro, intervención, se me fue una, embargo, anotación de demanda, secuestro, intervención y arraigo. Le doy estas 5 opciones. Esas son aplicables a cualquier caso y deberían servirle casi que para cualquier caso. Además, dice el legislador, hay casos específicos en donde se necesitan medidas específicas. Y como yo como legislador ya estoy previendo que esas van a ser necesarias, también las establezco específicamente. Pero luego dice el legislador, por mucho que yo trate de prever todo, no tengo bola de cristal para saber todos los posibles conflictos. Entonces, si no le sirve ninguna de estas 5, tampoco le sirve ninguna de las que están por aquí dispersas en la legislación, usted pida cualquier cosa que se le ocurra. Y el juez verificará que efectivamente eso tienda a asegurar las resultas de ese proceso en particular. Entonces, vamos a separar un poco esto. Aquí lo que teníamos es, arriba ven ustedes que hay medidas de garantía reguladas medidas cautelares, reguladas aquí en el libro quinto, en el título 1 del libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, y luego hay algunas que están reguladas en otras disposiciones legales, dispersas por ahí en la legislación. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas que están por ahí dispersas en la legislación, que no son ninguna de estas 6 que acabamos de platicar. La pensión provisional según el artículo 213 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando se demanda la fijación de una pensión alimenticia, pues el presupuesto de esto es que hay una persona que tiene derecho a percibir alimentos y hay alguien obligado a proporcionar esos alimentos que no está cumpliendo con su obligación. Como cualquier proceso, un proceso de alimentos se podrá tardar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, etc. Entonces,
por la misma naturaleza de urgencia de la necesidad alimenticia, no podemos esperar que este niño, supongamos que era un niño el que estaba reclamando su pensión alimenticia, se pase 3 años sin comer. Entonces lo que hace la ley es ya específicamente ordena que mientras se tramita el proceso, el juez fije una pensión alimenticia provisional y este demandado quedará obligado a cumplirla mientras se tramita todo ese proceso, y eso en el fondo es también una medida precautoria. En la competencia desleal, este artículo 367 del Código de Comercio establece un montón de medidas que específicamente puede dictar el juez para esos casos. En la Ley de Propiedad Industrial tenemos medidas precautorias específicas en esos artículos que ven ustedes por ahí, del 186 al 195. En el divorcio y la separación, el artículo 427 del Código establece ciertas cuestiones específicas que puede ordenar el juez, que puede decretar la suspensión de la vida en común, puede decretar a quién le van a quedar confiados los hijos mientras se tramita el divorcio, etcétera, etcétera. Entonces son algunas medidas que la ley establece de manera específica para casos muy particulares. ¿Qué manda? Ley de Propiedad Industrial. Y entonces ahí, por supuesto no lo alcanzan a leer, pero ahí tenemos todo lo que hemos visto hasta el momento en la presentación, que se refiere a providencias cautelares. Entonces vemos en esta parte de aquí, las que están reguladas en la parte esta del libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, divididas en la seguridad de las personas y las 6 medidas de garantía que contempla el Código, y luego las que están dispersas por otras disposiciones legales. La regla general es que todo esto se puede pedir antes de la demanda o se puede pedir con la demanda. Y entonces la esencia de cada una de esas medidas va a ser exactamente la misma. Vamos a tener una diferencia de nombre nada más en el hecho de si yo la pido antes de la demanda o la pido con la demanda. Entonces dice antes de la demanda cuando la naturaleza de la medida lo permite. Ya vamos a platicar un poco de eso, de cuando la naturaleza de la medida lo permite. Pero cuando yo las pido antes de la demanda es lo que se conoce como procesos cautelares. Entonces es un expediente que se inicia con el único objeto de que el juez otorgue una medida precautoria, una medida cautelar. Más o menos parecido a lo que pasa con las pruebas anticipadas. Más o menos parecido en el sentido de, se abre un expediente, el memorial que yo presento debo cumplir en él básicamente con los requisitos establecidos para la demanda. El juez no dicta una sentencia, el juez no resuelve el conflicto. Obviamente hay una diferencia sustancial en cuanto a qué es lo que pretendo en uno y otro caso. En las pruebas anticipadas lo que pretendo es formar prueba, constituir prueba para un proceso futuro. En los procesos cautelares lo que pretendo es asegurar las resultas de ese proceso, es decir, suponiendo que el juez en ese proceso futuro va a dictar una sentencia favorable a mí, que esa sentencia se pueda hacer efectiva, asegurar que la situación no vaya a cambiar de tal manera que esa sentencia ya no me vaya a servir. Y si las pido con la demanda se denominan medidas precautorias, y esa es en principio la diferencia entre una y otra. Vamos a tener algunas diferencias en cuanto a la garantía, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más despacio. ¿Qué? ¿Quería alguien ver algo aquí atrás? Ahí. ¿Qué manda? No sé si, pues, porque usted no ha explicado ahorita que cuando la medida que se solicita junto con la demanda se le denomina medida precautoria, pero si al momento de solicitarla antes de la demanda yo la denomino medida precautoria, está equivocada. O puedo denominarlo de cualquier forma y es indistinto, o sea, providencia cautelar, providencia precautoria, medida precautoria en cualquiera de las dos partes. No. Porque el código no hace como una separación de una y otra, entiendo yo. El código, la denominación general que utiliza es esta, providencias cautelares.
Y ya luego en el desarrollo del tema le regula en particular estas 6 que ya platicamos, y luego de alguna manera deja abierta la posibilidad de que estas se pidan con la demanda o se pidan antes de la demanda. Entonces, la denominación de providencias cautelares le podría servir en cualquiera de los dos casos, porque es una denominación general que el código utiliza. Ya, por ejemplo, si usted dentro de su demanda hace referencia a un proceso cautelar, ya esto es contrario a la naturaleza de lo que está pasando, porque su proceso es un juicio ordinario, un juicio sumario, un juicio ejecutivo, lo que sea que usted esté planteando. Entonces, para asegurar las resultas de ese proceso que usted está planteando, usted pide una medida precautoria. Entonces, cuando usted lo pide antes de la demanda, sería antitécnico que usted dijera: señor juez, atentamente comparezco ante usted a solicitar medida precautoria de embargo, por ejemplo. Entonces, podría usted decir: comparezco a promover diligencias precautorias de embargo. Está bien. O comparezco ante usted a solicitar, como dice aquí, providencias cautelares de embargo. Pero utilizar en ese momento la expresión medida precautoria sería antitécnico, porque esa la reservaríamos para la que se pide con la demanda. ¿Qué manda? El objeto de ir al juez sería medida cautelar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué objeto tiene que hacerlo antes de la demanda? Lo que pasa es que habrán algunos casos. La idea general es que usted lo pida con la demanda. De hecho, tiene sus ventajas pedirlo con la demanda, específicamente para temas de garantía. Porque si usted pide su medida en la demanda, normalmente no tiene que prestar garantía. Si la pide antes de la demanda, siempre tiene que prestar garantía. Pero hay algunos casos en los que por alguna razón usted todavía no está listo para plantear su demanda. Entonces, digamos que yo le diría que en un 90 y tantos % de los casos, usted su medida la pide en la demanda. Yo tal vez habré pedido cuestiones antes de la demanda 2 o 3 veces en mi vida, y de ahí en adelante siempre pido las medidas con la demanda, y normalmente así pasa no es que mi caso sea fuera de lo común, sino que así pasa con todo. Pero habrán casos muy excepcionales en los que usted por alguna razón todavía no está listo para presentar su demanda, no ha terminado su investigación que tiene que hacer para presentar la demanda, por ejemplo, le hace falta algún documento, hay alguna razón por la cual usted en este momento no puede presentar su demanda. Pero si se espera a que le consigan el documento, le entreguen la certificación o que pase lo que tenga que pasar, por lo cual usted no está listo para presentar su demanda, su derecho se podría ver perjudicado. Entonces, en esos casos, la ley le permite que antes de la demanda usted pueda pedir la medida. Y ya vamos a ver que luego le dice: ejecutada la medida precautoria, tiene 15 días para presentar su demanda. Entonces, solo me interesaría regresar aquí a esta parte que dice que antes de la demanda, cuando la naturaleza de la medida lo permite. Esto sobre todo porque existe alguna discusión respecto a, esencialmente, si la anotación de demanda se podría pedir antes de la demanda o no. Hay algunos que dicen que la anotación de demanda no se puede pedir antes de la demanda, por cuestión de naturaleza, porque si lo que voy a anotar es la demanda y no existe todavía una demanda que anotar, pues no se podría pedir la medida. A mi juicio sí se puede, en principio porque no hay una norma que diga que no se puede, y luego porque de la regulación legal deberíamos inferir que la ley lo permite. Veamos el artículo 532. Vamos a platicar de la Constitución de Garantía en un momento, pero en principio el artículo 531 del Código me establece que cuando yo pido una medida precautoria, quedo responsable de los daños y perjuicios que pudiera causar por esa medida, y entonces me obliga a constituir una garantía. Y entonces dice el 532, cuando la medida precautoria no se solicita previamente, es decir,
tengo aquí las dos opciones, antes de la demanda y con la demanda. Entonces dice, si usted lo que está implícito ahí es, si usted la solicita antes de la demanda, siempre tiene que prestar garantía. Ahora, si usted la pide con la demanda, hay un régimen distinto. Entonces dice, cuando la medida precautoria no se solicita previamente, sino al interponer la demanda, no será necesario constituir garantía en el caso del arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. Entonces me está diciendo el código, si la anotación de demanda no la pide antes, no tiene que constituir garantía. ¿Eso qué quiere decir? Que sí la puedo pedir antes. Así, por lo menos, lo entiendo yo. Es una discusión más que todo a este nivel en clase, porque yo jamás he visto un caso en el que haya necesidad de pedir una anotación de demanda antes de la demanda como para saber si el juez la otorgaría o no, pero a mi juicio no existiría alguna razón por la cual no la debiera otorgar. Entonces, ¿dudas con algo de todo esto que hemos platicado hasta el momento de las providencias cautelares, como les denomina el código? ¿No? Clarísimo, como el agua todo.